Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a De Sobremesa. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien, con muchísimas noticias para compartir con ustedes, notas de gran interés, de estricta actualidad, De Sobremesa de todos los días, con la intención de llevar la mayor cantidad de información posible a nuestros televidentes. Hoy un tema que es muy importante y que lo vamos a tratar es qué es lo que pasó en el Parque Industrial de Chimbas. Voraz incendio en una empresa que se dedica a los residuos peligrosos. Lo vamos a poner en contexto sobre qué base legal se mueven, cuáles son los cuidados ambientales que tienen que tener, qué efectos eventuales puede generar un incendio como el que hemos tenido, cómo se controla la situación posterior a eso y cómo se pone en línea una situación de esta naturaleza que pudo tener un alto grado de complejidad, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando ese parque industrial se creó era una zona que quedaba fuera de las zonas urbanas. Claro, prácticamente la ciudad terminaba ahí. Sí, hoy el Parque Industrial de Chimbas está en una zona muy urbanizada, con muchos barrios alrededor, que de alguna forma no quieren por ahí algún tipo de estas empresas que pueden llegar a generar el problema como el que se generó ahora. Un problema bastante serio, del cual vamos a tener detalles en un ratito nada más con autoridades provinciales que nos van a explicar con el mayor detalle posible qué sucedió, qué se hace y en qué contexto legal estas empresas operan. Quiero recordar que hace relativamente poco tiempo, y lo tratamos aquí también, hubo otro incidente ambiental con otra empresa que se dedica a lo mismo, el tratamiento de residuos. Bueno, va a estar también con nosotros Walter Stoerman. Estamos hablando del director médico de una de las clínicas más importantes, si no tal vez la más, dentro de lo que es el ámbito de la provincia de San Juan. Y hay un tema que ocupa y preocupa mucho a las instituciones médicas, que es la formación del personal médico. Hay competencia entre las empresas para lograr captar a estos profesionales, pero también el problema de las residencias médicas con todo lo que ello lleva implícito. Bueno, tiene muy claro, Walter lo ha explicado acá con nosotros en varias oportunidades, la trascendencia que le dan al hecho de la formación profesional como el principal recurso de cualquier empresa y particularmente el de la salud. Porque el equipamiento, que es de última tecnología, al cual tuvimos la suerte de asistir a la inauguración de unos quirófanos fantásticos, si bien son muy importantes, la formación técnica de su personal es elemental para operar esos instrumentos y otros muchos. Bueno, vamos a repasar un poquito los títulos. Ayer hubo una manifestación de gente de La Rioja en lo que es el ingreso a la mina Vicuña, donde dijeron, señores, mientras a nosotros no nos den trabajo y contratos, por acá no pasan. Reclamo que no es nuevo, reclamo que vienen arrastrando desde hace ya varios años. Estamos hablando del Departamento General La Madrid, en La Rioja, cuya villa cabecera es Villa Castelli. Estamos hablando de Villa Unión, con la insistencia que durante años han tenido en que los participen del negocio, porque como se dice en el barrio, la ven pasar. Y de hecho lo ven pasar porque pasa por la ruta, por la puerta de su casa. Un flujo cada vez más importante de vehículos, de material, de personas, etcétera, hacia el proyecto Vicuña, que cuando se convierta en mina va a ser significativamente más importante y por eso está construyendo su propia ruta. Y para cuando eso concluya, para que eso concluya, faltan varios años. Pero acá hay una componente también que no podemos obviar y es la componente política. Los intendentes que estuvieron ayer en el corte y que respondieron, digamos, en términos de aprobación al corte, ya los medios riojanos, particularmente dos grupos de radios muy grandes que tienen llegada en toda la provincia de La Rioja, están indicando que fueron casi hasta los organizadores de esta medida. Casi no. Pero yo te pongo lo Casi no, yo te diría que fueron los organizadores. Los riojanos tienen un idioma muy especial para tratar la política y lo ponen a todo en boca de otro. Sí. Carlos Saúl I fue un maestro en identificar ese idioma, ¿no? Bueno, ¿qué dicen los medios riojanos? ¿Podría existir alguna intención de los intendentes a través de sus operadores? Y lo estás diciendo en riojano. Exactamente. Para que se conozca este reclamo que no ha tenido ningún tipo de respuesta. Bueno, insisto, no es nuevo. Nosotros aquí en este espacio hace un par de años dijimos que había sucedido, supimos cómo se resolvió y dijimos va a volver a pasar porque no hay diálogo. Veremos en definitiva si este pequeño acuerdo, y lo pongo en términos de tamaño, pequeño acuerdo que está atado con alambres, dura en el tiempo y si es como dijeron los directivos de Vicuña, nadie dijo quién fue, de Vicuña no pronunciaron una palabra al respecto,
¿Cuál es el mecanismo de solución con estos intendentes? Que van a llevar ese reclamo a alguien que tiene reclamos un tanto más estrambóticos, utilizando algún idioma viejo de la política, que es el propio gobernador Ricardo Quintela. ¿Te acuerdas cuando acá decíamos, cómo puede ser que este señor crea que tiene derecho a participar de las futuras regalías de la mina José María cuando se hablaba solamente de José María? Bueno, tengamos en cuenta también que la cordillera no conoce de límites territoriales. Claramente Los no. límites territoriales son humanos. Y esa cordillera tiene del lado riojano yacimientos tan importantes como los que hay del lado sanjuanino. Totalmente. Todo indica que en cualquier momento La Rioja va a permitir también el desarrollo de la minería en el lado riojano. Sin duda. Eso va a pasar, es cuestión de tiempo, porque cuando se prohibió la minería en La Rioja, se prohibió principalmente por lo que era Famatina en su momento, que no está dentro de lo que es la estructura geológica de lo que es el proyecto Vicuña. Fue el exgobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, que construyó un andamiaje antiminero básicamente para socavar el sustento político del exgobernador Ángel Eduardo Mas y terminó destituyéndolo. En su momento inventó un movimiento antiminero que nace en Chilecito, con el Famatina no se toca y que ahora no pueden controlar. No lo pudo controlar Luis Beder Herrera, no lo controla Ricardo Quintela, entonces ¿qué hace? Como no lo controla, lo suma, lo pone a trabajar, como han hecho enviando sus delegados a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se trata la ley de glaciares, como lo hace enviándolos a hacer antiminería a Calingasta y a Barreal, por ejemplo. Y te aclaro una cosa, salió publicado en Minería y Desarrollo también, y es el tema de que ellos están discutiendo esta decisión que ha tomado el ENRE de concederle a la mina Vicuña cierta preferencia en el manejo de lo que llaman línea minera. Claro, una prioridad. ¿Por qué lo dicen o por qué ellos quieren interceder en esta negociación? Porque el gobierno de La Rioja sostiene que ellos han financiado el 30% del costo de esta línea, 50% la pagó el gobierno de la provincia de San Juan, 30% La Rioja, 20% Mendoza. Ese es el argumento. Y ellos dicen, señores, no puede conceder el ENRE algo que también nos pertenece a nosotros. Y todo el desarrollo del norte le corresponde también delimitarlo a La Rioja. Vamos a llenarlo de recursos judiciales. O sea, están tratando de ser parte del negocio. Ellos en algún momento decidieron quedar afuera y hoy los números de La Rioja no son buenos. Y lo que pasó ayer en General La Madrid, en La Rioja, cerca de Villa Castelli en realidad, en la zona de ingreso a la zona de retención de Laguna Brava, es casi como una primera escaramuza mostrando que están activos políticamente. Y yo voy a mencionar algo acá de lo cual vamos a tener que hablar. Espero que no, pero seguramente sí. Vamos a tener que retrotraer a una discusión entre San Juan y La Rioja allá por 1999, 2000, 2001, que es el límite norte, ese límite humano, no físico, que hay entre San Juan y La Rioja con un problemita en el medio que se llama el Cerro El Potro y el Glaciar El Potro. Yo quiero recordar que de esto, lo anticipo, lo dijimos en su momento, se va a hablar porque está en la zona de discusión donde también, y de ambos lados de ese límite político, como la geología no reconoce ese límite, hay una enorme posibilidad de desarrollo minero. Esto lo mismo pasó en otras provincias argentinas. Hoy hay muchas que se están arrepintiendo de haberle dicho que no a la minería. Nuestros vecinos. Nuestros vecinos de Mendoza, del la gente de Chubut. Pero bueno, muchas veces quienes comienzan estas campañas antiminera o antidesarrollo industrial, después se arrepienten. Y no saben cómo termina. Y no saben cómo manejarlo. Porque también la minería tiene mucho que ver con la comunicación. Sin duda que es así. Lo hablábamos una vez, ¿te acordás? En una reunión que tuvimos con algunos empresarios mineros. Y decíamos, ¿por qué le dan tan poco valor a la comunicación? Cuando muchos de los desarrollos hoy que no se pueden llevar adelante son por problemas comunicacionales. Básicamente por ahí. Y creo que esto tiene que ver también con mucha soberbia por quienes tienen a su cargo el desarrollo de los proyectos mineros. Una fuerte dosis de soberbia, con ese viejo principio no declarado de yo tengo la chequera y la topadora, así que correte, y las cosas no funcionan así. Y de hecho no van a funcionar si no se mejoran y si no se interpreta la necesidad de una adecuada comunicación y si algunos sectores, no todos, algunos sectores de la minería salen de ese mecanismo obstinado de mirarse el ombligo y de cómo se aplauden entre sí, y ese aplauso es muy sonoro, creen que todo el mundo los está aplaudiendo y no es así. Veamos, si no, lo que está pasando hoy con lo que es la modificación de la ley de glaciares. Alguien decidió que esto había que llevarlo
al recinto, a una discusión, dando lugar a que cualquiera pudiera venir y anotarse en estas audiencias públicas. Así es. Y lo que en el Senado pasó por un tubo y fue de fácil resolución, hoy en diputados no pasa, pese a que van a tener el número. Pero hay cualquier cantidad de personas anotadas y cada uno haciendo aseveraciones. 106.208 anotados. Hoy están exponiendo en la segunda jornada de manera virtual. Sí, una locura. 106.000. Una locura, sí. Ahora están exponiendo de manera virtual, ya no presencial como sí sucedió ayer, que tuvo escaramuzas políticas, chicanas, gritos, etcétera, etcétera, comisión que preside el diputado nacional José Peluc. Que tampoco se entendió No. por qué le dio este tratamiento a la ley. Yo ¿no? la verdad que no lo entendí mucho, creo que se dio un espacio, un reclamo para quedar bien con Dios y con el diablo y eso nunca funciona, Sí. funciona y pasó lo que pasó ayer. De hecho, nosotros mencionamos aquí la exposición de varios de los sectores identificados con la minería en San Juan, sector oficial, el sector de las instituciones de la minería con la explicación, con una didáctica perfecta de Mario Hernández en representación de Gemera. El mismo Asigemín, que tiene una inclinación política muy diferente a la de la actual administración, Marcelo Mena tuvo muy coherente a la Más hora bien de izquierda, vamos a decir. Pero sí, Mena, nadie lo puede decir que no sea por así. supuesto, pero sin embargo tuvo una posición extremadamente coherente, muy técnico y muy bien explicado también lo de Roberto Moreno, el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, que se ha especializado en glaciares, pero también hubieron otras muchas ponencias sumamente críticas, algunas muy pintorescas, casi folclóricas, y otras netamente ideológicas, ¿no? Bueno, causa Cuadernos, ¿qué está pasando en esta causa? Bueno, se retomó la indagatoria de la causa Cuadernos. El tribunal que entiende la causa rechazó in limine, como les gusta decir a los abogados, o sea, de un plumazo, un reclamo que habían hecho algunos representantes legales de los empresarios que no querían que se releyera el testimonio que como arrepentidos habían firmado sus representados. No solamente se lo rechazaron, sino que les avisaron que los van a hacer que lo ratifique o no de manera verbal, con todas las consecuencias que ello implica, no hace Yo falta te digo que hay explicarlo, ¿no? varios que van a rectificar lo que declararon en su momento. Hay muchos dicen haber sido presionados por fiscales cuando tuvieron que hacer este tipo de declaraciones. Y de una u otra forma el tema va a estar tan elevadamente expuesto, va a estar en un nivel de conocimiento público por lo que dijeron antes, lo que se arrepienten y dicen ahora, que van a quedar en una posición aún peor. El juicio va a continuar, va a tener un capítulo muy especial cuando tenga que declarar nuevamente a Ernesto Clarence, el financista, el que tenía el trabajo de convertir el dinero, los pesos argentinos a dólares y viceversa, el que pedía que fueran en euros para hacer más chiquitos los paquetitos porque eran muy grandes, porque pesaban mucho los bolsos, etcétera. Tuvo ciertas contradicciones, su abogado defensor pidió que se le tomara declaración nuevamente, el tribunal lo aceptó, con lo cual se asume que ahí ese testimonio va a ser sumamente revelado. Bueno, el Riesgo País perforó el techo de los 600 puntos. Estuvimos cerca de los 450, ¿no? Sí, llegamos a estar. Sí. Pero bueno, hay un contexto internacional que tampoco está ayudando. Bueno, pero hubo una buena noticia para la Argentina porque ayer, en medio de cierto moderado optimismo global en los mercados, que se recuperaron en un 0,2 a un 0,3%, fueron impactados los bonos argentinos, que cotizan sobre todo en Wall Street y en la Bolsa de Metales de Londres, y eso sí fue una buena noticia, le permitió a la Argentina mostrar que aún a pesar de esta situación tan compleja a nivel internacional, una geopolítica que no da pie con bola en realidad, pudo lograr hacer descender un poquito el riesgo país, que sigue siendo altísimo. Como dato comparativo, en medio de la transición en Chile, cuando el gobierno de derecha de Katz estaba descubriendo cosas, destapando ollas, en el gobierno de Boric, el riesgo país de Chile subió 4 puntos, se volvieron todos locos porque está en 104 puntos. 104. 104 Para que la puntos. gente tenga claro, 104 significa que ellos pagan, cada vez que toman un crédito los chilenos, el importe o la tasa de interés que paga la Reserva Federal de los Estados Unidos más el 1,04%. Argentina es lo que paga la Reserva Federal más 6%. Es una barbaridad la diferencia. Bueno, Y cuando tomamos en cuenta que debemos 400.000 millones de dólares, es una locura. Perú está por debajo de los 150 puntos y Paraguay está allí de lograr lo que se denomina en el ámbito internacional de los negocios el investment grade,
el grado de inversión, es decir, negociar al mismo nivel que negocia Estados Unidos con sus bonos soberanos. Bueno, vamos a repasar los títulos de Nuevo Mundo, que como usted sabe son absolutamente gratuitos en las plataformas digitales. Y es que el diputado nacional Chica va a presidir deportes en la Cámara de Diputados. Otro de los títulos de Nuevo Mundo, la Corte impulsa cambios en la designación de jueces. Además, UPCN rugió en San Juan y ya está en la final de la Liga. Uñac presiona al PJ Nacional por internas. Otro de los títulos... Este es un tema importante también que vamos a tener que analizarlo en algún momento. Sí, porque abrió el juego para la cuestión vinculada al tipo de internas que el senador nacional Uñac pretende que sean abiertas. Salió a responderle muy rápidamente José Luis Gioja, dijo, esto es vender humo porque hay otros asuntos para resolver, digamos, tirando una piedrita para los vidrios que se rompen adentro, ¿no? Y con algunas otras expresiones que intentan marcar la cancha de ese movimiento individual que inició Uñac, que sigue intentando construir un escenario nacional para su candidatura. Ley de glaciares, diputados peronistas piden consulta popular vinculante. Eso es una locura, me parece, en alguna medida, porque obviamente quienes hoy están tratando de llevar adelante un proyecto, por el solo hecho de llamar a una consulta, significaría que paralizan todo tipo de inversión hasta tanto esto ocurra. Una auténtica locura, no tiene ningún sentido práctico. Meta y YouTube culpables por adicción digital. Además, en Nuevo Mundo, guía completa para vivir el Ironman 70.3. Israel mata a jefe naval iraní. Bueno, pero ese último dato no es menor en el marco de lo complejo que está y cada vez más difícil de interpretar geopolíticamente lo que acontece en Oriente Medio. Que se haya quedado sin uno de sus mandos navales, que son tan importantes, en un lugar absolutamente crítico como es el Estrecho de Hormuz y el bloqueo que Irán finalmente ha ejecutado y que Estados Unidos no pudo contener, no es un dato menor. Es la antesala de otro tipo de intervención militar en la zona, tanto de Israel como de Estados Unidos. Bueno, está con nosotros Federico Ríos, secretario de Ambiente de la provincia de San Juan, y lo acompaña Santiago Ceballos, subsecretario de Residuos. ¿Cómo les va a ambos? Bienvenidos acá al programa. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y estamos a su disposición. Bueno, antes de ir con la entrevista con ustedes, hoy o ayer publicó un posteo la Municipalidad de Chimbas. Este posteo habla de que ellos solamente realizan la autorización comercial. Si puede, lo vamos leyendo al posteo que dice: comunicado respecto al incendio de la empresa Eco San Juan, durante el lunes 23 de marzo continúan los trabajos de remoción y saneamiento del lugar por parte de bomberos de la Policía de San Juan. Desde la municipalidad se solicitarán los informes correspondientes a los organismos provinciales y a la empresa afectada respecto a los certificados de impacto ambiental, permisos y qué tipo de materiales residuales fueron afectados. Asimismo, desde el municipio le solicitamos a los vecinos que ante cualquier síntoma que pudiesen manifestar, se acerquen a los centros de salud más cercanos. Firma la Subsecretaría de Comunicación de la Municipalidad de Chimbas. Por eso queríamos saber cuál es la respuesta que hay a este comunicado por parte de la Secretaría de Ambiente. Bueno, ¿Podemos darle una respuesta? Sí, por supuesto, estamos para eso, para dar una respuesta no solamente al municipio de Chimbas, sino a la comunidad toda de la provincia de San Juan, en virtud al lamentable hecho, ¿no?, que ha ocurrido en el Parque Industrial de Chimbas, puntualmente en una de las 3 operadoras, Eco San Juan, que ha sufrido, ¿no?, un incendio que están evaluando cuál ha sido el origen a través de las pericias que tengo entendido que han empezado en el día de ayer por parte de la policía y también por la UFI de la Justicia en la provincia de San Juan. Y con respecto, ¿no?, al certificado ambiental anual que solicita, ¿no?, el municipio en las presentaciones que han hecho, los vamos, ¿no?, a poner a disposición. El certificado anual por parte de la operadora Eco San Juan está vigente, es un instrumento de habilitación y de control que tiene la Secretaría en estas 3 operadoras, y ¿no?, con requisitos a cumplir muy rigurosos y que están controlados en forma periódica por parte de los inspectores de la Secretaría de Ambiente, que lo hacen en forma muy responsable y con mucho profesionalismo.
por supuesto, ¿no?, que ha sido un hecho que ha llamado mucho la atención por las características y la magnitud, pero... Estamos viendo ahí algunas imágenes. La verdad que Son generaba impresionantes. pánico en la zona. Sí, Son impresionantes, ¿eh? Son impresionantes, son impactantes, que acá Santiago va a describir cómo ha estado compuesto, ¿no?, y el galpón, ¿no?, porque acá hay que diferenciar dónde se ha originado el incendio, en qué lugar, que ha sido en el galpón de acopio de los residuos peligrosos. ¿Bien? Y ese punto no es menor, Santiago. ¿Qué se acopiaba? ¿Cómo se trataba? ¿Y qué tipo de control hay sobre ese acopio y ese tratamiento desde el punto de vista legal? Sí, lo que se hace es un control, tiene un permiso justamente en ese sector de acopio de residuos. La empresa opera de lunes a viernes, no trabaja sábados y domingos, que de hecho este evento ocurrió el día domingo en la tarde. Pero no existe una guardia para... Sí, tiene una guardia, una seguridad propia de la misma empresa. Bien, y lo que se hace justamente, la capacidad de acopio que tienen es lo que entra en los hornos que tienen, en la capacidad de carga de los hornos, porque justamente la productividad de los hornos radica en el llenado de los hornos para poder incinerar controladamente los residuos peligrosos que se van a ¿Y tratar. de qué tipo de residuos estamos hablando? En ese sector justamente lo que planteó en un principio la empresa eran residuos I-48, la corriente I-48, que son sólidos contaminados con otro tipo de residuo, en este caso con la corriente I-8, que son Ahora hablemosle un poquito para que la gente hidrocarburos, entienda. generalmente. Por ejemplo, podríamos ser el caso de una estopa que está manchada con aceite, eso es un residuo de un lubricentro, puede ser, estaban acopiados en ese sector, en su mayoría eran I-48, y obviamente el impacto y todo lo demás del humo negro es porque justamente también se incineraron los recipientes, que son plásticos, que obviamente el plástico una vez quemado y emite gases cianurados, que justamente son los que impactan con este humo negro, sobre todo. Ahora yo le hago una mucho pregunta. plástico. Ahí viven muchos vecinos en la zona, es una zona totalmente urbanizada ya. ¿Qué riesgo puede tener la salud de los vecinos? En un principio no tuvimos casos de la gente, justamente ninguna persona afectada a apagar el incendio, ninguno de los bomberos, ninguna persona de la empresa sufrió algún tipo de intoxicación. Eso es importante aclararlo también porque obviamente que estos gases y producto del viento y todo lo demás, si bien es impactante las imágenes y todo lo demás, estos gases llegan a la atmósfera, ¿no? Es como la gota que llega al mar, ¿no? Por ahí obviamente que en un vaso de agua queda concentrado, pero en un mar se diluye muchas veces. Obviamente que el impacto que tiene son gases cianurados, gases que en algunos con metales pesados y se queman cierto tipo de material y que son muy contaminantes, pero ante la emisión justamente de los gases y sobre todo viniendo no de una reacción química, sino de una incineración, como este caso, el calor hace que justamente vayan a la atmósfera, ¿no? Y contribuyen a lo que es la lluvia ácida y todo lo que es el calentamiento global, pero específicamente es difícil que gente se intoxique por esto. No es improbable, pero puede suceder, ¿no? Ahora, Federico, ¿se controla que lo que se acopia esté de acuerdo a esa declaración de impacto ambiental en términos del tipo de residuo y la cantidad de residuos y el proceso de eliminación de los mismos, de procesamiento del mismo, que es continuo por un tema económico, los hornos tienen que estar funcionando? Sí, totalmente. ¿Se controla periódicamente? Sí, se controla periódicamente. Nosotros tenemos una ley que es la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que es la que nos marca el camino y el procedimiento de cómo controlar, y esta Secretaría lo cumple a rajatabla. De hecho, hemos complementado ese control a través de un programa que es el PRIGRARPE, donde Eco San Juan ha sido la primera operadora que ha retirado cenizas acumuladas por más de 20 años. Y esto es muy importante aclararlo porque son muestras claras de la responsabilidad ambiental por parte de la operadora Eco San Juan, de que inmediatamente se adhirió al programa, y por supuesto una clara política ambiental del gobierno que hemos permitido retirar más de 465 toneladas de cenizas, que equivalen más o menos a 17 camiones o bateas que han tenido como disposición final el depósito, el relleno de seguridad de Neuquén, Ecopolo es la firma, y que esto también ha evitado que este incendio sea mucho más grave, ¿no? Esto también es importante destacar,
del acatamiento a la norma por parte de Eco San Juan en conjunto con el programa PIGRARPE que lo ha emitido el gobierno de la provincia por intermedio de la Secretaría. Hay dos empresas más que también realizan este tipo de acopio, una es Tecma y otra es Biocordillerana, si no me equivoco. ¿Tienen las certificaciones ambientales estas dos empresas también? ¿Se está controlando por parte de la provincia? Sí, se están controlando, cada una tiene, ¿no?, los controles como en todas las empresas, no solamente la Secretaría controla estas 3 operadoras, sino que controla otras empresas, otras industrias del Gran San Juan. En eso la Secretaría de Ambiente no se relaja, sino todos los días... Le digo porque desde Chimbas dijeron que no tenían la habilitación de medio ambiente, que tenían solamente una habilitación vencida. Comercial. ¿Por qué no le aclaramos Claro, eso? en este caso Claro. es importante aclarar que en el año 2007 la provincia de San Juan adhiere a la ley nacional de la 24.051, que es la ley nacional de la gestión de residuos peligrosos, ¿no? Al adherirse a esa ley aparece la figura del certificado ambiental anual, que en este caso obviamente restringe a todos los involucrados dentro de lo que es la generación del residuo peligroso, tanto los generadores, que generalmente se da un certificado anual, certificado ambiental por 3 años, están los transportistas también, que tienen que tener su certificado ambiental, que puede ser por 2 o 3 años, dependiendo la cantidad de residuos que transporten, los generadores también, depende su cantidad de residuos generados, si pueden ser por 1 año o por 2 años, y en el caso de los operadores, siempre es anual. ¿Bien? Entonces se ha puesto esta figura, al aparecer esta figura del certificado ambiental anual, por el gobierno de turno en ese momento y por la gestión ambiental de turno en ese momento, se dejó de dar las renovaciones ambientales a las declaraciones de impacto y se pasó justamente a tener esta certificación ambiental anual, que a partir de ahí se fueron controlando estas empresas y se hace este monitoreo mensual y control de cada una de las empresas. Y dejar claro, Mariano, que está vigente. Hasta julio de este año. El La de Eco San Juan. certificado ambiental anual está vigente y, como dice Santiago, vence en junio. En las inspecciones que realizan, como nos decías, uno asume que sí, pero hay que preguntarlo. ¿Revisan una actualización del plan de lucha contra el fuego, por ejemplo? Sí, sí, totalmente. Se controla también que esté la habilitación de bomberos, que bomberos es realmente A eso voy. quien tiene que tener y tiene la palabra autorizada para poder... Porque en ese plan se prevé determinado tipo de contingencias. Por supuesto, Totalmente. y siempre teniendo en cuenta que el que tiene conocimiento en la materia es bombero en el manejo del fuego, ¿no? Ahora, yo le hago otra pregunta, porque hay vecinos que manifestaban que no quieren ahora este tipo de empresas en la cercanía. Justo ha pasado también lo que pasó en provincia de Buenos Aires con un incendio que fue muy llamativo. ¿Qué se va a hacer? Mire, la verdad que es una excelente pregunta, Mariano, porque es un problema de vieja data, hay que tener en cuenta que el parque industrial es preexistente a los barrios. Y por supuesto que, bueno, hay que evaluar, ¿no?, el tema, porque hoy está enclavado en una zona que está prácticamente urbanizada. Pero es un problema que hay que abordarlo, hay que trabajarlo seriamente y teniendo en cuenta de que esos barrios se han construido con posterioridad al parque Pero industrial. ya no de se los Chilpan. pueden... Ya está. Y ya está. Ya Bien, está. Entonces ¿qué es ahora- lo que se hace hoy? Y Porque bueno, es hay- lógico que haya un vecino que diga, no sé si quiero tener tratamiento de residuos que pueden o no ser peligrosos en la puerta de mi casa. O otra industria, porque no solamente son los operadores de residuos peligrosos, también hay otras industrias. Bueno, ahí hay que sentarse a planificar un mejor San Juan en este caso y en esta materia, porque el problema es una realidad, tenemos un parque industrial que está rodeado de barrios, ¿bien? Entonces hay que ponerse a trabajar seriamente, que de hecho se tendrían que haber puesto a trabajar seriamente los gobiernos anteriores, que fueron los que autorizaron a colocar a construir esos barrios cuando ya había un parque industrial. Asumimos que va a haber un gran desarrollo de San Juan con la puesta en marcha de 1, 2 o 3 proyectos mineros. Sabemos que va a ser así, tenemos mucha esperanza que así sea, con lo cual ese parque industrial y otros van a necesitar de medidas especiales. Y no sabemos, y coincidiendo con lo que dice el vecino, si tiene lógica conservar un parque industrial en una zona ya urbanizada, porque cuando se puso en marcha, se inauguró, era en medio del campo, Claro. pongámoslo en estos términos. Totalmente. Esa planificación, digamos,
también requiere de cierta urgencia. Por supuesto. Porque lo que va a suceder 2, 3, 4 años puede sonar como mucho tiempo, pero no lo es tanto en realidad, ¿no? Veamos, por ejemplo, hoy lo que está pasando. Vos tenés Ecopar, que es una zona que está en una zona, digamos, sin mayores complicaciones, pero si alguien autoriza el día de mañana construir en las inmediaciones barrios, van a tener el mismo problema. Y de alguna forma, el director de planeamiento no responde a los municipios, responde a un gobierno provincial. Y acá empieza a haber problemas de competencias municipales y provinciales. Sin duda. Que no son menores. Hay que trabajar, hay que armar una mesa donde esté compartida con los actores, ¿no? que tienen, que son parte interesada, producción, planeamiento, ambiente, para poder, ¿no? planificar un San Juan a 100 años, ¿no? Donde los barrios no estén alrededor de parques industriales, más teniendo en cuenta, ¿no? la explosión minera que viene para la provincia de San Juan. Y en ese sentido San Juan está trabajando. En este caso el parque industrial ya está, pero bueno, hay que ponerse seriamente a pensar cómo vamos a ir resolviendo estos temas. Volviendo al incendio, ¿cuándo prevén tener concluida la pericia o que les llegue a usted el informe de la pericia y en función de eso las acciones siguientes y cuáles serían? Bueno, ahí nos ha llegado por parte, ¿no? de bomberos que han empezado en el día de ayer a hacer las primeras pericias en conjunto con Fiscalía. Vamos a esperar, ¿no? que trabajen y bueno, ellos estamos un poco, ¿no? a la espera para determinar cuál ha sido el origen, ¿no? Ellos están trabajando arduamente para determinar cuál ha sido el resultado de las pericias que va a dar el origen del incendio. Si llega a haber existido algún error en el procedimiento por parte de la empresa, no digo que sea, pero si ha sido algún error, ¿puede hacerle llegar a perder esta autorización ambiental para trabajar en lo que están haciendo? Mire, no le quepa duda que si hay alguna negligencia por parte del operador, en este caso, la Secretaría va a actuar, ¿no es cierto? Hay un régimen sancionatorio, ¿no? en la ley de residuos peligrosos y vamos a determinar lo que corresponda. Ojalá que sí, porque yo tengo No una es un cosa. dato menor. Había que hablar también, y en algún momento va a haber que hacer un estudio en los vecinos, si es cierto que no se ha generado ningún daño para los vecinos. Porque acá, es cierto, hay un interés económico que puede estar afectado, pero también está el interés de los vecinos que tienen derecho a reclamar, Por supuesto. en el caso de que ellos hayan tenido algún daño, y reclamar en este caso también en contra de la Y empresa. que tengan un claro conocimiento muy preciso de qué se acumula, qué llega a ese parque industrial, qué se destruye y cómo, para que haya un mecanismo de reconstrucción de la confianza, ¿no? Totalmente. Es así y estamos trabajando en eso. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por estar acá y Muchas por dar la gracias. cara. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a un corte, en un ratito con nosotros el doctor Walter Stern. Te presentamos Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. Sancor Seguros Minería. No te habíamos saludado, Giselle. Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo, Mariano, a todos los compañeros, a la audiencia? Bueno, información para contarles. Hay que decir que por el operativo por parte de la policía que va a afectar a unos 500.000 efectivos, hay que destacar que la 9ª fecha del fútbol sanjuanino quedará para jugar entre semanas seguramente. Está el Ironman, está la cabalgata de fe a la difunta Correa, por eso han decidido que esta 9ª fecha quede suspendida en Primera División y también en el ascenso local. Sí va a prestar servicio la policía en el partido que mañana estará jugando San Martín en el Hilario Sánchez frente a Racing de Córdoba. Ya en un ratito vamos a estar hablando de lo que se viene hoy, promesas de partidazo a las 5 de la tarde, amistoso por supuesto, Brasil y Francia. Ya en un ratito les cuento. Lo dijimos hace un ratito, está con nosotros el doctor Walter Stern, a quien tenemos el gusto de saludar nuevamente. ¿Cómo estás, Walter? Gracias por venir. Mariano, buenas tardes. Guillermo, siempre un placer poder compartir este ámbito. Walter, recién decíamos la formación de los equipos de salud, todo un tema.
Hoy se construyen hospitales y muchas veces no se sabe si vamos a tener médicos para los hospitales. ¿Cómo están enfrentando las clínicas esa formación de equipos de salud? A ver, yo creo que es un problema que tenemos la obligación de ocuparnos, porque hay que tener en cuenta algunos datos. Hoy el equipo de salud, cuando hablamos de equipo de salud no solamente hablamos del médico, hablamos de lo trascendente que son los kinesiólogos, los enfermeros, los psicólogos, los ayudantes terapéuticos, en un contexto en el cual el sistema de salud va cambiando. Hoy tenemos déficit del equipo de salud para atender las demandas del presente. Y recién ustedes en la nota previa hablaban de lo que queremos que sea el San Juan del futuro, con el desarrollo socioeconómico de la minería y la diversidad de atención. La población va a vivir más de 85 años con altísimos requerimientos de servicios médicos. En ese contexto, por lo menos desde nuestra institución y en algunos ámbitos también planteado, sin sacar de foco que nuestro principal propósito es la atención del paciente, en la atención integrada, la atención integral, en la seguridad y en la calidad del paciente, tenemos que ocuparnos sí o sí de la formación del equipo de salud. Para esto hay diferentes estrategias, ¿está bien? Es pensar en herramientas diferentes, en pensar en qué equipo de salud va a ser necesario para el futuro. En pensar en los conceptos de una metaclínica, en la cual uno tiene algunos ítems muy importantes al desarrollar, que es la telemedicina, pero también la teleformación. Por lo tanto, es obligatorio ocuparnos de este problema, intentar generar formas y procesos de educación de todo el equipo de salud, pero también generándole a los aspirantes a estar dentro del equipo de salud nuevas herramientas. ¿Cuáles serían, por ejemplo? La transformación digital, ¿qué rol juega aquí? Y juega un rol importante, creo que en algún momento lo hablamos. Si hoy, que también lo discutimos en unos ámbitos, es decir, primero que creo que en conjunto lo público y lo privado deberíamos tener una estrategia clara en ir a buscar los talentos sanjuaninos. Estoy convencido que hay un montón de talentos sanjuaninos que hoy no están siendo detectados. Segundo, que hay un dato de la realidad que no es menor. Aún con nuevos equipos, aún con nuevas carreras, aún con todo lo que se viene en el futuro, algunas de las carreras tradicionales, como la medicina, la kinesiología, siguen siendo de alta demanda. Podemos ver los números de la UBA de La Plata o los números de San Juan. Ahora, si a ese recurso humano nosotros vamos a aplicar enseñanzas de cuando nosotros estudiábamos, por ejemplo, anatomía con un cadáver, es posible que no sea muy atractivo. Y para eso está la realidad virtual, para eso está la realidad aumentada, para eso hay un montón de metodologías que nosotros podemos hacer mucho más atractivo el hecho de que los chicos puedan aprender en mejores condiciones y mucho mejor de lo que nosotros aprendimos. Walter, ¿es sacarlo un poco de los claustros universitarios y llevarlo a las residencias médicas? A ver, acá, Mariano, hay un tema muy importante que tenemos que nosotros ver, que es la diferencia del pregrado con el posgrado, ¿está bien? San Juan necesita más médicos, sí. Ni las instituciones públicas, privadas, estamos exentos de la necesidad de médicos y médicos bien formados. No se consigue fácilmente un médico para un transporte de ambulancia tan sencillo como eso. Sumale a eso que hay países vecinos que se están llevando a los profesionales argentinos. Se lo llevan, pero aparte insisto que San Juan tenemos que tener una política integrada del desarrollo demográfico que vamos a tener hacia la periferia con todo lo que se viene en el nuevo San Juan. Y lógicamente que a partir de ahí generar herramientas de formación en el posgrado como las residencias médicas. Un dato anecdótico que es un dato, o sea, hoy por ejemplo Estados Unidos está dando la carrera de medicina en 4 años, es cierto, no tiene un título habilitante, eso, proponerlo acá en la Argentina hoy sería tremendamente conflictivo, pero es cierto que en el mundo la carrera médica se va achicando justamente para que las residencias sean la herramienta virtuosa de la formación, no solamente del médico, de los kinesiólogos, de los acompañantes terapéuticos, de los psicólogos. La residencia médica es una metodología virtuosa de aprendizaje porque los chicos conviven 4 o 5 años en la institución, permanentemente tenemos de ellos un espíritu crítico. La medicina actual necesita el espíritu crítico de los jóvenes para poder progresar. Conviven permanentemente con nuestros enfermos. Ahí, si me permiten, hacemos un comentario. Hay que intentar que este circuito virtuoso no bastardearlo. Hay muchos problemas a nivel nacional con las residencias, porque tanto en el ámbito público o privado se malusa la residencia. Bueno, hay en muchos casos que lo consideran un personal barato.
Un Y que- personal barato en la cual los chicos tienen que hacer trabajos para los cuales no están formados y que no les corresponden hacer. Por eso las instituciones tenemos dos obligaciones. Primero, invertir en la propia estructura de asistencia. Segundo, invertir en nuevas tecnologías. Y tercero, invertir en la formación del recurso humano como corresponde, darle las herramientas, motivarlos permanentemente. Bueno, pero ahí hablamos de otro punto, financiamiento de todo eso. ¿Quién lo financia? Bueno, a ver, las residencias nacionales vienen de fondos nacionales, las residencias provinciales vienen de fondos provinciales y de algunos nacionales, las residencias privadas las financiamos las instituciones que estamos convencidos que tenemos que generar nuestros recursos humanos. Les doy algún ejemplo. Hoy nuestros dos principales médicos de planta son chicos que salieron de la Católica y que hicieron la residencia en nuestra institución y les generamos la oportunidad de llegar a médicos de planta. Yo creo que eso hay que tenerlo cuando uno hace la planificación de inversiones dentro de las instituciones. Un quirófano puede ser muy lindo, pero tenemos que invertir en recursos y es una etapa trascendente para darle sobrevida a la institución del futuro. Y la formación de los asistentes, pongámoslo así, enfermería, instrumentadores y demás, ¿qué nivel de trascendencia le dan? Muchísimo. Es tan importante como el médico. Es un equipo que se complementa. Es un equipo que se complementa. Por ejemplo, algunos chicos que hacen el pregrado en San Juan, en alguna de las universidades, de kinesiología, de psicología, rotan por nuestra institución y un dato que a lo mejor no es muy conocido, pero nosotros tenemos una residencia en kinesiología cardiorrespiratoria en un acuerdo que tenemos con el Colegio Físico-Kinésico de San Juan. Es decir, la institución tiene que intentar realizar una programación de la formación del equipo de salud. Creo que esto hay que tener un espíritu amplio porque en toda la provincia nos necesitamos mutuamente. Y también tener contactos y tener acuerdos con universidades distinguidas, tanto nacionales como internacionales, para poder generar muchas herramientas. Hoy, Guillermo, uno tiene la herramienta de la teleformación a la mano, es decir, no hace falta que un residente nuestro vaya a Buenos Aires o vaya a Cleveland para formarse. Tenemos la metodología para hacerlo, si va mucho mejor. Pero yo creo que la formación del equipo de salud es muy importante. El primer eslabón del futuro de la atención de salud van a ser los acompañamientos terapéuticos, van a ser la propia familia. Y ahí es donde viene el desarrollo de la telemedicina para que a través de todo lo que es la transformación digital, los datos que se generen médicos o de cuidados de salud en el domicilio se transforman en una acción médica. Es un desafío tremendo que tenemos por delante. Coincido con todo eso. Le hago una última pregunta por mi parte. Usted dijo en un momento, para lo que se viene, este San Juan del futuro ligado a la minería. Pero eso es toda una especialidad. Así es. ¿Están trabajando o se los está invitando a ustedes a participar en lo que va a ser la formación y el nuevo desarrollo de la salud en la montaña a 4.000 metros de altura? A ver, hay algunas especialidades, algunas formaciones que sí lo están haciendo. Hay experiencia en San Juan de hace un tiempo de lo que es la medicina a la altura, pero yo creo que ¿Pero independientemente... a las empresas de San Juan se las está invitando a ser parte de esto que se viene? A ver, lo pongamos en este contexto. Se los invita a participar de lo que es la cobertura médica, pero también tenemos nosotros la responsabilidad de prepararnos institucionalmente. Un dato importante, hoy nuestro equipo de Castaño Minero está evaluando al personal de Minas Argentina en la propia mina, ¿está bien? Y está evaluando dificultades respiratorias, está evaluando dificultades cognitivas, es decir, creo que nosotros tenemos la obligación de desarrollar esos nuevos Haciéndolo en terreno, haciéndolo en altura. Bueno, Guacamayo no es tan alto, pero haciéndolo en altura hay una diferencia importantísima en términos de la calidad del estudio respecto de lo que sería la teoría en el llano. Hay dos datos que si tenemos tiempo de desarrollar es importante. Uno, principalmente, la mayoría de los trabajadores mineros trabaja en la altura, maneja máquinas de millones de dólares, con altísimos índices de obesidad, de hipertensión arterial, de diabetes. Es decir, que hay mucho por hacer de la medicina tradicional. Y muchos de ellos que trabajan en la altura sufren las consecuencias de la altura. Por eso, cuando en algún momento presentamos a Castaño Minero, la idea de presentarlo en estos términos es tener un servicio virtuoso entre lo que pasa en la altura
entre una institución de jerarquía que lo protege, en usar telemedicina, en usar internación domiciliaria. Yo creo que el desafío de las empresas de San Juan es muy grande en prepararnos para poder acompañar el desarrollo de la minería, acompañarnos y prepararnos comercialmente, acompañarnos y prepararnos desde el punto de vista médico. Tema realmente muy importante, Walter, sobre el cual vamos a volver. Vamos a seguir charlando como lo hemos hecho todo este tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un par de avisos y ya vamos a hablar de deportes en un ratito nada más. Eduardo Market y hace todas tus compras en un solo lugar. Alta calidad en carnes y fiambres, variedad en congelados y gran surtido en almacén, perfumería y limpieza. Panificados, frutas y verduras frescas, rincón saludable, tienda de vinos y deliciosos platos listos para llevar. Don Eduardo Market, Ignacio de la Rosa casi Amelino, todo en un solo lugar. Porque tu tiempo vale. Te invitamos a descubrir Los Azules, un proyecto diseñado para que una vez que concluya la explotación, las instalaciones puedan ser utilizadas por todos los sanjuaninos. Creemos que el campamento que albergará a nuestros trabajadores puede transformarse en el futuro en un hotel de alta montaña. Los Azules, portal de desarrollo en San Juan. ¿Y el asadito? ¿Qué pasó, Rubén? ¿Vos te vas a encargar? Pegamos unas pizzas. ¿Qué pizza ni qué pizza? Mirá, te apuesto que si consigo todo en menos de 15 minutos, no solo vos te pagás el asado, sino que vas a lavar todos los platos. Dale, hermano, yo te tomo la apuesta. Pero mirá, te quedan 14 minutos, Apurate. En Napoli, tienda de frío, encuentro de todo. Bebidas bien frías, verduras listas, una buena picada y la mejor carne, seleccionada por expertos. No tengo que sacar números, no espero. Entré y salí en minutos. Me parece que alguien perdió la apuesta. Nah, no puede ser, hermano, vos has hecho trampa. Me lo tenías preparado. No es hacer trampa, uno sabe a dónde ir. A ver cómo está esa carne. Uf, una mantequita. Napoli, tienda de frío. Fácil, rápido y al mejor precio. Muy bien, lo mencionamos hace un ratito nada más. Vamos a hablar de deportes porque se avecinan en San Juan grandes eventos deportivos que hacen que San Juan cobre vida como lo ha hecho siempre con estos acontecimientos. Empezó por el Ironman, pero es solamente uno. De ello vamos a hablar con el secretario de Deportes de la provincia, Pablo Tabachnik, que está aquí con nosotros. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación y por suerte en San Juan hay mucho deporte. Mueve el avispero el deporte en San Juan, ¿no? Sí, lo hemos vivido el fin de semana y lo digo porque sé que ha sido parte del tercer raíz latinoamericano de autos clásicos de Antiguo, que fue un verdadero éxito. Tuvimos campeonato argentino máster, tanto en pileta como de aguas abiertas, y me parece que fue, más allá de los hechos deportivos, produjo un gran impacto económico en la sociedad y un gran fin de semana para el turismo local. Y bueno, tenemos lo mismo asegurado para este fin de semana con el Ironman 70.3, un evento que tiene trascendencia mucho más allá de lo deportivo, porque posiciona a San Juan en el mundo deportivo, porque es una de las franquicias más prestigiosas del mundo del deporte a nivel mundial. Y además San Juan es, dentro de esta franquicia, uno de los destinos más elegidos y mejor calificados. Pablo, para que la gente tenga una idea, ¿cuántos son los competidores que han venido fuera de la provincia y cuántos son los anotados de San Juan? Mirá, son 1.200 atletas, está vendido por completo, más del 80% son fuera de la provincia. No tengo el dato exacto de los que son extranjeros, pero un gran porcentaje de ellos son extranjeros, de más de 35 países, y con ellos los acompañantes que llegan en los días previos, y entendemos que por el fin de semana largo y la proximidad con Semana Santa, muchos de ellos van a decidir quedarse algunos días más en la provincia. Una provincia que es hermosa y que los eventos deportivos de por sí es un segmento muy importante del turismo de eventos, nos da la posibilidad de mostrarnos y que nos elijan como destino. Cuando hablamos de un evento deportivo lo ponemos en términos no solamente de la magnitud del mismo, que mueve esa cantidad de gente, sino que es una forma de mostrar un San Juan que organiza este tipo de cosas, es decir, exportamos una imagen en términos de organización, Pablo.
no solo nos posiciona como provincia en el mundo, sino que en esta edición del Ironman y en las anteriores de la gestión del gobernador Marcelo Rego se ha potenciado desde el gobierno lo que es la Expo Ironman, donde están los productores sanjuaninos, los emprendedores sanjuaninos, los productos que San Juan exporta al mundo y que son muy requeridos en el mundo deportivo. Eso en el Teatro del Bicentenario, lo que es el estacionamiento del Teatro lo que es el Bicentenario. estacionamiento y que comenzó hoy, que hoy a las 6:30 va a haber la apertura simbólica con la presencia del gobernador y que, bueno, nos posiciona dentro del segmento deportivo con ronda de negocio, con la posibilidad de mostrarse y de poder salir al mundo con nuestros productos que son muy codiciados. Pablo, también se viene el torneo argentino de judo. Sí, evento gigante. 10, 11 y 12 de abril en el Estadio Aldo Cantoni. El año pasado lo tuvimos también en la provincia. Se estiman más de 1.500 judocas esos tres días. Y como son de categorías tempranas hasta los adultos, con muchos acompañantes, ese mismo fin de semana vamos a tener el TC2000, el Top Race, la FIA Competición, en lo cual vamos a tener otro gran fin de semana deportivo y su impacto económico en la provincia. ¿Cómo se prepara, por ejemplo, el circuito San Juan Villicum para estas categorías? Lo pongo en términos de lo que aconteció en la fecha anterior, donde, por ejemplo, los baños tenían un problema y no estuvieron habilitados. Mirá, no es en el San Juan Villicum, Va a ser en el Sonda. Va a ser en el Sonda. Va a ser un espectáculo. El Sonda se hizo una reapertura, un reacondicionamiento del Sonda y quedó, creo que, en un estado impecable. Y nosotros pretendemos darle continuidad, por eso también celebramos la llegada de esta competición nacional que le cae perfecto, creo que el autódromo del Sonda. Está hermoso el autódromo. Está hermoso el autódromo, la idea de la gestión del gobernador Marcelo Rego es mantenerlo de la misma forma e ir mejorándolo y creo que la mejor forma es utilizándolo. En este caso, con una fiesta fierrera terrible que va a ser, vamos a volver a ver los cerros llenos de gente, llenos de sanjuaninos y de turistas disfrutando de la quebrada. ¿Turismo carretera y turismo nacional juntos en el Villicum? Tenemos primero turismo nacional, creo que el 3 de mayo en el San Juan Villicum, en agosto primer fin de semana, turismo carretera y turismo nacional juntos. Eso sí que es un desafío, ¿no? Esas dos categorías juntas es un desafío logístico. Un lindo desafío, una gran responsabilidad. Y tenemos, son las dos ya lo han más dicho, populares del automovilismo argentino. Anda dando vuelta el mejor circuito del país, el del San Juan Villicum, y bueno, ya con la experiencia para recibir eventos deportivos y estar a la altura de la circunstancia y seguir apostando por el deporte, como siempre dice nuestro gobernador, el doctor Marcelo Rego. Una última pregunta. Van a haber cortes de calle ahora por el Ironman, me imagino, este fin de semana. ¿Se han avisado con la suficiente antelación? Se están avisando, hay una campaña muy fuerte de comunicación. Entendemos que, como todo evento o mega evento, trae algunas incomodidades. Nosotros pretendemos que la gente lo entienda desde otro lugar, que es una fiesta en las calles, que ese domingo que larga a partir de las 8 de la mañana en el Punta Negra y que va a recorrer toda la geografía y que gran parte está concentrado en la capital sobre el final. Queremos que la gente salga, disfrute, aliente a los deportistas y que lo viva como una fiesta deportiva y que algo que le hace muy bien a este San Juan que se está construyendo y que todos queremos un buen futuro. No me puedo ir sin preguntarle. ¿Es cierto que San Martín pidió prestado el estadio y que justo estaba por el partido del rugby y no se lo habían podido prestar? No es exacta la... Le digo porque esa es la información. Sí estuvo el pedido por refacciones en el Hilario Sánchez, pero también por la época del año nosotros estamos haciendo una resiembra importante que estaba planificada y que, bueno, también tiene que ver con tenerlo a punto para la competición de los Pumas Gales, que de hecho hoy estuvieron la avanzada tanto de los Pumas como de Gales visitando el estadio. Un ratito vamos a hablar con Jope Torcibia precisamente de eso. Muy breve, algo que no puedo dejar de preguntar. Se mencionó alguien, dijo por decir, que en San Juan se iba a iluminar primero el Sonda, después el Villicum para correr de noche. En términos deportivos, una enorme pavada, porque no tiene ningún sentido y es un gasto descomunal. Con ese dinero haces otro autódromo. ¿Qué hay de eso? Nada que esté en la consideración enorme de pavada, la gestión. Sí. Los rumores y seguramente podrá ser muy colorido, pero hoy no está en la idea nuestra. Secretario, cortito, perdón, de Tribuna Segura, ¿qué opina? Porque muchos lo
Lo celebraban ayer, Desamparados, el primer club en implementar, pero no fue nadie a la cancha, la gente no va a ir a la cancha porque tenés que llevar el documento, porque te revisan entero, porque no podés llevar banderas, no podés llevar instrumentos. ¿Qué opina? Yo creo que todo cambio que va en sentido de devolver las familias y la seguridad a las canchas de fútbol o cualquier evento deportivo está muy bien, y como todo cambio, a la gente le cuesta acostumbrarse, la presentación del DNI o identificarte es algo natural, que seguramente con el tiempo los hinchas se van a acostumbrar y las canchas van a estar llenas nuevamente. Esperemos. Parece que mejoran los equipos y los partidos, son horribles, vamos a ser claros. También, pero lo más importante es que la gente se acostumbre, que entienda que es un cambio cultural y que siempre está pensado para devolverle ese brillo al evento deportivo y que no suframos hechos de violencia, nada más. Pablo, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, los esperamos en el Ironman. Ahí vamos a estar. Venimos en un ratito nada más, vamos al corte. Muy bien, continuamos en De Sobremesa y tenemos que hablar de la Selección Nacional de Fútbol y Scaloni, que va a hablar, hace mucho que no habla, ¿no, Giselle? Sí, está definiendo el equipo, se habla ya le están preguntando hasta por la lista final para el Mundial, todavía no lo tiene, y si lo tiene no lo va a decir, no lo va a comunicar todavía, porque a la selección argentina le queda este amistoso de mañana con Mauritania, el próximo viernes con Zambia. Qué vergüenza los dos partidos que tiene Argentina. Son vergonzosos, hay que decirlo con todas las letras. Sí. Suspender el torneo local por un partido con Mauritania o con Zambia. ¿Por qué no juegan, no sé, con un club local? Es lo mismo. Es que hasta con la sub-20 lo podría haber hecho, y la recaudación... Creo que si juego de 9 benéfico. tengo más opciones de hacer goles que el goleador de Mauritania. Bueno, y le quedan 2 amistosos más a la selección argentina. Por eso Scaloni no se va a arriesgar a dar nombres ni a decir quién se queda fuera de la próxima cita mundialista. Recordamos que mañana Argentina, con entradas agotadas en la Bombonera, estará enfrentando a la selección de Mauritania desde la hora 20. Todo el fútbol que hay, el resto del fútbol que queda, son partidos amistosos de fecha FIFA y partidos por Copa Argentina. El único oficial es esta noche, desde la hora 21 van a estar jugando Argentinos y Lanús, un partido que quedó pendiente de la sexta fecha, es lo que vamos a tener en la jornada de hoy. Todo lo demás bastante relajado en materia de fútbol. Bueno, está con nosotros el señor Andrés Leonardo Zucal, marino, conductor del programa Ovalado, y a quien tenemos el gusto de recibir nuevamente acá como todos los jueves. Para nosotros, el mono. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mono? Muy bien, porque estamos bien acompañados también. Hoy te has venido... Buena visita. Custodiado. Con la figura del rugby de él y Funes, digamos, los dos máximos baluartes de los últimos años, ¿no? Un excelente jugador y un excelente entrenador, así que hoy con la posibilidad de disputar una plaza para el rugby sanjuanino dentro de lo que es el torneo del Interior A el próximo sábado, así que... ¿Lo presentás entonces? Sí, por supuesto, el señor Fernando Torcibia, no sé, usted sabe... El Yope, le decía. Más popularmente el Yope. Más popularmente el Yope. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gran chef, unas pastas increíbles hace el señor Torcibia. Pastas caseras. Caseras. Bueno, ahí va a entrar en competencia con otros que jugaban con él, pero mejor no hablo. Otros del mismo puesto. Sí, del mismo puesto. Hay varios en el rugby. Yo lo hago para los amigos nada más, sí, no los vendo. Varios del rugby. Bueno, queríamos un poco preguntarle a Yope cómo venía esta historia para el sábado próximo. Van a tener la posibilidad de jugar, se disputa una plaza para el rugby sanjuanino en el torneo del Interior B, que para hacer un cuadro comparativo es como jugar el torneo nacional de clubes donde está San Martín para luego ascender al torneo del Interior A. Esto hace tiempo que no pasaba, el último fue el torneo del Interior C donde jugó el San Juan Rugby, torneo que ya desapareció hace 8 años atrás. Bueno, se le ha dado a Universitario por su 5º lugar en la región el año pasado esta posibilidad de jugar con el Jockey de Tucumán. Queríamos saber, con un pie en el ómnibus, cómo están preparados para esta instancia y más en un jardín de la República como es Tucumán, una provincia identificada con el rugby, ¿no?
Bueno, bien. Anoche tuvimos el último entrenamiento y la verdad que se terminó entrenando muy bien. Los chicos están muy motivados. Y bueno, como bien decías, hace muchos años que no teníamos esta oportunidad y el club creo que va a sentirse contento de esta posibilidad que venimos buscando hace mucho tiempo y que por ahí estábamos ahí con posibilidades. En algún momento terminamos cuarto, otra vez y no hubo reválida y por el tema de plazas no nos tocó. Y bueno, nos aparece ahora con un equipo bastante renovado y joven, pero con mucha ilusión y con ganas. Recién hablamos un poco en off y quiero transmitirlo. Este apoyo que hay en general de todo el rugby sanjuanino para que Universitario pueda llevar adelante este importante partido. ¿Lo sienten así, Jope? Sí, totalmente. Aprovecho también para decirlo, el San Juan nos cambió la fecha, el Jockey accedió también a cambiar la fecha porque si no teníamos que jugar un fin de semana antes y queríamos descansar un poco. Y la verdad que los clubes todos, inclusive esta mañana me han estado mandando mensajes y buenos augurios para el sábado, así que como siempre un agradecimiento para todos. Siempre dice el Mono que los equipos de rugby local tienen planteles reducidos para lo que hoy se necesita en el rugby a nivel ya más federado. ¿Cómo va a estar Universitario en caso de ganar? ¿Tiene plantel para enfrentar un campeonato con estas características? Y mirá, la verdad que si bien es cierto se suspende la ejecución de los partidos que tengas en los campeonatos acá, ya sea locales o cuyanos, el plantel es corto. Estamos ahora en el viaje, llevamos a 4 chicos de M19 que son proyectos del club y que por ahí ya tienen alguna proyección como para empezar a usarlos. Pero bueno, efectivamente hoy te diría que entre algunos que están en franquicia, nos tenemos un jugador en franquicia, otro jugador que se ha ido a jugar a Europa, más otros que por lesiones o por cualquier circunstancia no están jugando, hacen que tengamos casi 10, 15 jugadores afuera. Y bueno, es la oportunidad que se les presenta a los chicos como para hacer su camino ahí en el club. ¿Cuántos jugadores tienen? Y ahora estamos con 55 jugadores por ahí. Bien. Para 3 planteles. O sea, es corto. Muy corto. Sí, lo que pasa es que uno hace mucho la comparación. El otro día salía el campeón de la Urba y el campeón del Nacional de Clubes, estamos hablando de Buenos Aires, Newman, tiene 270 jugadores en el plantel superior. Tiene para armar 12 equipos. Y, Mendoza decías algo similar. Vos, bueno, ¿no? con Marista. Sí, con Marista pasa más o menos lo mismo y recién también un poco... Y a nivel dirigentes, también tienen escasez de dirigentes porque hay que sostener una estructura de 55 jugadores. Y sinceramente siempre pasa lo mismo. Es difícil, es bastante ingrata la función de dirigente, pero empezamos muy bien, estamos ahí dando vueltas siempre los mismos y digamos con mucho empuje. No siempre terminan los que empiezan. Totalmente. Por ahí Sí, es algo que... Eso en todos los clubes pasa. Que digamos que hay que cambiarlo porque no solamente vas a jugar un partido, se requiere... Esto lleva mucho tiempo. O sea, y todos ustedes, ninguno vive del rugby, vamos a decir. No, claro, por eso. Eso es otra cosa que es una realidad. Lo haces... todavía yo no tengo una forma de explicarlo claro con mi señora, por ejemplo, que todos los años digo, este año no voy a hacer nada y vos tenés la suerte que tu familia es deportista. Tu hijo, de hecho, va a debutar. O ha debutado, sí. Creo, hace muy poquito. Ya debutó y ahora va al viaje también. Va al viaje. Eso es una ventaja, pero no todo el mundo tiene esa suerte. No, por supuesto. Yo lo digo porque en mi casa prácticamente el deporte está al nivel de la escuela. O sea, son las dos cosas y casi igual de importantes. Y obviamente mi esposa me ha conocido de esta manera y aguanta esta Tu hija también juega al hockey sobre césped. Mi hija juega al hockey sobre césped. Ella juega al hockey también, tu mujer. Claro, al pádel. O sea, estamos todos relacionados con el deporte. Recién hablaste de que es ingrata la función del dirigente. ¿Por qué ingrata? Digo ingrata porque, viste, por ahí, cuando no sos dirigente lo ves de afuera como
esto debería ser más fácil de solucionar, y esto de que en algún punto uno lo hace haciendo sus tareas, trabajando, y por ahí cometés errores o por ahí haces cosas en poco tiempo y de esa manera no terminan tan bien como uno cree que lo está haciendo. Uno pone todo, pero por Para que ahí... quede claro, Jope es un poco más chico que yo, pero ¿cuánto tenés? ¿50 años? 49. 49. Hace un año o dos le faltaban jugadores y volvió a entrenar para suplir porque le faltaba un jugador. Sí, lo Claro, mencionamos o sea, acá eso. Claro, o sea, llega un punto en donde, viste, está al límite de decir, tengo que volver a jugar yo. Eso también es la definición de la pasión por el deporte. Yo por eso Y te digo, por el no, rugby no lo sé particularmente. explicar muy bien, pero creo que debe ser algo Las así. las pasiones no hay que explicarlas mucho que digamos. ¿no? Claro. Sí, tengo un reclamo particular para el señor Torcilla, ¿puede ser? Sí, sí, por supuesto. Del grupo de los Gurka, que los ha abandonado por el grupo de la mesa chica. Eso es cierto. No sé. No, tengo respuesta. La mesa chica no se junta todos los miércoles y con los entrenamientos lunes, martes y jueves estaba medio complicado de permisos. O sea, ya se me estaban acabando los Pero días de la uno semana. pide perdón, no pide No, permiso. por eso Jope. pedí un par de veces perdón y tuve que abandonar los Gurka. Habla de la amplitud de él, porque esa mesa chica le integra un jugador de Guasiul, que ha jugado el seleccionado con él, 2 jugadores del San Juan Rugby y él junto con otro jugador de universidad. Ahora son jugadores de rugby. Una de mesa, golf, una mesa todo ecuménica, digamos. No, están todos invitados los que dejan de jugar. El problema es que hay muchos, por ejemplo, el Juanma Maki dejó de jugar, después volvió, entonces ya cuando tienen que volver ya no... Bueno, vamos a las últimas preguntas. Muchísimas gracias, Jope, suerte. ¿Qué posibilidad Gracias, le ves al universitario en este partido? Es un típico equipo tucumano, muy duro en el contacto, pero que podemos hacerle daño de alguna manera con nuestros jugadores. Así que con toda la ilusión del mundo. Ojalá que se dé porque se lo merecen. Bonito, contanos brevemente de las Yaguaretés. Bueno, las Yaguaretés, contrario a lo que veníamos hablando en los últimos 2 años, han logrado clasificar a la zona campeonato del circuito de Seven femenino, el mismo que ya juega los Pumas Seven desde hace 20 años. Bueno, esta vez han clasificado, le han ganado a Sudáfrica en la segunda vuelta de esta jornada clasificatoria en Uruguay, de muy buena manera. Van a estar jugando la tercera fecha en San Pablo, ya con la posibilidad de definir, jugando junto con los varones lo que es la zona campeonato, vaya la redundancia, en Hong Kong, en Valladolid y en Burdeos. Así que muy buena la participación, muy rápido, se han recuperado muy rápido, han crecido en los últimos 2 años el rugby femenino D7 en la Argentina. El clásico de Rivadavia en materia de rugby quedó para el Jockey que le ganó al Fines. Partidazo, me encanta ir a ver los partidos de Mi los amigo equipos Cristian que están en la Pallito debe zona estar plata. de la nuca después de este resultado. No, de los equipos que están en la zona plata. No, en serio, ¿sabes por qué? Porque hay mucha paridad y fue un partido realmente muy concurrido, con muy buena participación. Ambos clubes tienen muchos jugadores jóvenes en el plantel superior y bueno, y también, ¿saben qué? Quiero agradecer a la prensa del Sporting Club Alfiles que trata muy bien a los medios de difusión o a los que vamos a cubrir los partidos y tienen la posibilidad de darnos todo para podernos facilitar la tarea. Como tendría que ser en todas las canchas. Hablemos de los sanjuaninos que están en los Pumas M18. Bueno, los conoce también el señor Torcivia, son jugadores del Universitario, son Francisco Valdi, lo tuvimos el año pasado acá en la previa al Campeonato Argentino Sub-17, junto con Fidel Usín, están jugando el Sudamericano para los Pumitas M18, donde Argentina ha presentado 2 planteles. En el primer partido de la fecha ganó el equipo 1, donde estaba Francisco Valdi, ahí ajustadamente 24-21 al equipo 2, donde jugó Fidel Usín, también del Club Universitario. Muy bien, muchísimas gracias a ambos, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. En esto que es darle al rugby la posibilidad de estar en un medio masivo de comunicación. Muchas gracias por eso. Bueno, nos vamos a Chimbas, porque estuvimos recién con la gente de medio ambiente, de ambiente, ya no es medio ambiente, perdón. Y queríamos saber cuál es la posición precisamente sobre este tema por parte de la municipalidad. Y está con nosotros Natacha Garay, quien es la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Chimbas. Natacha, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Sabemos que hace un ratito han estado reunidos con gente de la empresa Eco San Juan, ¿es así? Sí, tal cual. Sobre el mediodía de hoy tuvimos una reunión con la empresa
con uno de los titulares de la empresa de Eco San Juan, precisamente por el evento que sucedió el pasado domingo con el incendio dentro del predio del parque industrial. Y bueno, la empresa ha venido a ponerse a disposición del municipio y a poner a disposición del municipio precisamente la documentación de las habilitaciones provinciales, que son las que debe acreditar ante el municipio año a año conforme al vencimiento de las mismas. Y en términos administrativos, ¿en qué estado está esa documentación, Natacha? Estaría en condiciones para mantener la habilitación municipal que ya tiene la empresa cuenta con habilitación municipal, pero esa habilitación lógicamente va dependiendo de todas las habilitaciones provinciales, los permisos provinciales, a efecto de mantener su regularidad. La empresa está regularizada a la fecha. Le hago una pregunta, porque me decían que hay vecinos que se están quejando por el hecho de la instalación de estas empresas en el parque industrial. ¿Han tenido reclamos de parte de vecinos o no? Sí, convengamos que, bueno, lamentablemente Chimbas ha crecido de manera desordenada y el parque industrial y los núcleos urbanos que lo rodean es un claro ejemplo de ello. El parque industrial es precisamente el primer parque industrial que se instaló en la provincia, es el que actualmente está en jurisdicción del departamento de Chimbas. Y en aquel momento era una zona totalmente despoblada. Hoy está rodeada de barrios. Así es que bueno, sí hemos tenido los reclamos y los hemos atendido eventualmente en su momento en las gestiones anteriores con la Secretaría de Ambiente y actualmente se siguen haciendo los reclamos correspondientes a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, que es el organismo provincial que termina otorgándoles los permisos para construcción, ¿verdad? En esta conversación que mantuvieron con los directivos de la empresa, ¿adujeron algo respecto de las causas, eventuales causas del fuego? ¿Dieron alguna información? Y algo que preguntamos recién a las autoridades de ambiente, ¿qué estaban acumulando? ¿Qué se recibe allí? ¿Qué se procesa? Bueno, justamente el propietario lo que nos manifestó es que es su inquietud, como la que tiene el municipio, de saber qué es lo que pasó realmente ahí. Tengo entendido que todo eso está en proceso de investigación. Precisamente nosotros esta mañana también, junto al equipo jurídico, hemos evaluado las presentaciones a Ambiente de la provincia y a la Secretaría de Producción también, que entendemos que son los organismos que tienen la competencia como autoridad de aplicación sobre el parque industrial, para saber precisamente qué tipo de residuo era el que estaba acopiado allí, si pertenece o no al objeto comercial que la empresa ha denunciado oportunamente, y principalmente cuáles van a ser las medidas de mitigación y el plan de contingencia y remediación frente a este nuevo residuo que se ha generado después del incendio, ¿verdad? Vamos a quedar muy atentos a la evolución del asunto. Particularmente importante va a ser cuando se conozca el resultado de la pericia y consecuentemente con ello qué medidas adopta no solamente la Municipalidad de Chimbas, sino también las autoridades de ambiente, y vamos a volver a conversar. Natacha, le agradecemos la amabilidad en atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, allí estaba la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Chimbas dando la posición circunstancial del municipio de ese departamento, producto de que hay que esperar el resultado de la pericia. De allí estoy seguro que va a derivar una serie de estudios vinculados no solamente a la instalación de este tipo de empresas en un parque industrial ahora rodeado por zonas urbanas, sino algunos aspectos internos respecto del manejo y el tratamiento de esos residuos. Y una cosa que lo aclaro, a la remediación que este incendio ha provocado en función de nueva contaminación. Por supuesto. Vamos al corte, ya venimos. Bueno, ya tiene fecha y horario el Superclásico. Así es, será el próximo 19 de abril a partir de la hora 17 por la 15ª fecha de esta Liga Profesional de Fútbol. River Boca, vayan anotando, 19 de abril y no apueste. No, cada vez que apueste perdemos, así que no voy a apostar nada. Tranquilo. Guillermo, ¿qué está pasando en esta guerra en Medio Oriente? Bueno, varias cosas. Decíamos en la apertura, una muy importante, Israel afirma haber asesinado en un bombardeo al jefe naval militar iraní, que tenía especial importancia en términos de la capacidad que tuvo para desplegar la menguada flota iraní en el estrecho de Hormuz y bloquearla finalmente. No es un dato menor.
Irán niega estar en conversaciones con Estados Unidos luego que Donald Trump dijera que le presentó un plan de 15 puntos a Irán. Lo niegan absolutamente, dice que no tienen ningún interés en conversar con Estados Unidos. Ha continuado Irán bombardeando a Israel e Israel ha continuado bombardeando no solamente Irán, sino también el sur del Líbano, en una situación que tiende a expandirse. Y como dijimos ayer, vamos a estar muy expectantes de la reacción de Arabia Saudita y algunos otros países, además de Emiratos Árabes Unidos, porque ya no están más, con la idea de sostener con paciencia ser bombardeados sin responder. Decime, ¿qué hay de cierto de la posibilidad de que lleven el ejército y lleven un combate en tierra también en Irán? Es una posibilidad muy lejana. Es lejano. Muy lejana. Irán es un país enorme, una intervención terrestre demandaría de un despliegue que Estados Unidos no está en condiciones de hacer y necesitaría, como sucedió en Afganistán en la década del 90, el concurso de muchos países para sostener, una incursión terrestre. Es muy difícil, absolutamente cruento, no lo puede hacer sin la anuencia del Congreso. Hoy Estados Unidos un 65% está en contra de la guerra, a las puertas de las elecciones. Trump la tiene muy complicada. Además, sumale a eso que aumenta cada vez más el valor del petróleo y con eso el combustible que paga todo el mundo, ¿no? Le cae muy antipático el estadounidense tocarle cualquier cosa menos el bolsillo, vota con el bolsillo, sí o sí. Hablemos de algún hecho policial. Bueno, destacamos este hecho que lo comentábamos en el inicio, lo íbamos a estar ampliando, tiene que ver con este robo en una vivienda. Lo mismo, la gente se va, fin de semana largo, la casa se la encargamos a algún familiar, en este caso el padre del dueño de casa es el que había quedado al cuidado, se llevaron unos 6 millones de pesos de dinero en efectivo. Está investigando la policía porque nadie vio nada, nadie escuchó, pero otra vez la gente se va un fin de semana largo y queda su casa al descuido, ¿no? Todavía no se sabe nada tampoco de los 100 kilos de carne que se robaron de una carnicería que también sucedió durante el fin de semana. Habría que averiguar por dónde hay humo, ya no son tan comunes los asados. No. Bueno, además, San Lorenzo empató con Riestra. Empató con Riestra 1-1. Más dudas que certezas el Ciclón, pero bueno, recuerden hoy, si quieren ver fútbol, en un rato nada más, amistoso internacional Brasil-Francia. Y si quieren ver un partido oficial de la Liga Profesional, juegan un pendiente a la hora 21, argentinos frente a Lanús. Lo que no voy a ver es mañana el partido de Argentina-Mauritania. La verdad, es casi anecdótico, es un partido ni de entrenamiento eso, ¿eh? Causó muy buena impresión la entrevista que ayer hicimos con el Purruco Antuña. Sí. Vamos a decirlo. Él fue muy duro con la dirigencia del fútbol sanjuanino. Muy duro. Y este sábado va a haber en la nota publicada en el Nuevo Diario, ¿eh? Nosotros nos vamos. Nos vamos. Volvemos mañana. Hasta mañana entonces. Chao, gracias.